Hola Nayeli, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, qué bueno. También bien. Hoy sin lluvia. Sí, hoy sin lluvia. Hoy sí Pues sale sí. el sol. Sí, bueno, acá donde estoy no tanto, pero en Tecámac espero que sí haya solecito. Sí, se hizo solecito hoy. Qué bueno, qué bueno. Esto es bueno porque ya nos hacía falta, tantas lluvias toda la semana. Sí, profe, aquí estuvo lloviendo casi toda la semana. Sí, de hecho sí, todavía ayer medio llovió. Sí, ayer sí. Qué bueno. Pues bueno, lo importante es que de todo tenemos para sobrevivir. Sí, y de todo nos quejamos y todo Y, mal. eso sí, también de todo nos quejamos. Si llueve, si hace frío, si hace calor, nada nos tiene contentos. Bien, chicas, pues vamos a comenzar. Citrali, buenos días. Hola Ali, buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? También, por aquí andamos. ¿Qué dice Tasquillo? Ok. ¿Qué nos cuenta de su pueblo? ¿Qué hay en su pueblo? Pues hasta apenas salió el sol. También, qué padre. Para ir a para ir a los balnearios. Sí, exactamente. Sí, ¿dónde que hay? Hay bastantes, ¿verdad? Bueno, unos cuantos. Sí, pero bueno, solo por el momento están abiertos dos. ¿Cuáles? El CINDG y el TASDG se llaman. Ya, ese no lo ubico, no lo conozco. No sé dónde esté. En la comunidad de Remedios. Que sí, Ya. a las Sí, sí, afueras, sí, ya. sí, ya más o menos me ubico. Sí, sí. Bueno, qué bien. Pues bueno, aunque sea esos dos por lo menos. Sí. Bien. Chicas, pues vamos a comenzar la clase. Déjenme, les comparto por aquí. Hace 8 días, pues no terminamos de hablar sobre las inteligencias múltiples, así que vamos a retomar lo que estábamos, o lo que estaba yo comentando, pues acerca de lo que es el proceso de enseñanza y el proceso o los procesos de enseñanza y aprendizaje. Comentábamos lo que eran los estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje, los tipos de aprendizaje, pero pues bueno, tenemos también que dentro de este proceso, pues también entran las funciones cognitivas, sí, que ustedes seguramente están viendo en psicología. De hecho, mucho de lo que hemos estado viendo como parte de la didáctica, ustedes posteriormente lo verán en otras asignaturas de forma más profunda, digámoslo así. Eh, Dentro de lo que es estos procesos, pues bueno, nos tocaría hablar también hoy en día de lo que son las inteligencias múltiples. ¿Por qué es importante retomar este aspecto? Bueno, es importante porque, bueno, como ustedes pudieron investigar parte de las características de la escuela tradicional, pues antes solo se centraba en el alumno y en lo que era, en el alumno, en el docente, en la importancia que tenía el maestro, se centraba en lo que era una inteligencia igual para todos, todo como que era igual, ¿no? Como que no había mucha diferencia, era una escuela muy tradicional en el sentido de mucha disciplina y ver al conjunto de alumnos como todos iguales. Hoy en día, pues ha habido muchos cambios, sobre todo hoy con la influencia de la psicología, la neurología y lo demás, pues se han descubierto varios aspectos que intervienen en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, entre ellos, pues las inteligencias múltiples. Yo les comentaba hace 8 días que pues esta teoría es reciente prácticamente y esta teoría pues es propuesta por Howard Gardner, ¿sale? Que es el creador de esta teoría de las inteligencias múltiples. ¿Por qué es importante esta teoría? Aunado a que hoy consideramos que cada alumno pues tiene un determinado estilo de aprendizaje que veíamos nosotros, sobre todo el sistema VAC, visual, auditivo, kinestésico, ¿sí? Además de un ritmo que puede ser lento, moderado, ¿sí? O rápido, ¿no? Además de
un tipo de aprendizaje donde aprende mejor, si en grupo, si solo, si lo que ve socialmente, en fin, veíamos todos estos aspectos. También hoy tenemos que considerar que no todos somos, bueno, no somos iguales para aprender, no somos iguales de eso queda ya marcado de manera definitiva. Y eso se tiene que contemplar en estos procesos de enseñanza y de aprendizaje, porque yo para enseñar tengo que saber esas características de cómo aprende mi alumno para yo diseñar actividades. Por eso es importante saber esos aspectos que veíamos. Ahora, no todos somos iguales en cuanto a desarrollar habilidades, destrezas, aptitudes, competencias en ciertos aspectos. Por eso es que se crea esta teoría de las inteligencias múltiples, puesto que Gartner dice, sí, por aquí dice, que no por el hecho de ser malos en un aspecto, seamos mal en todos. Podemos ser buenos en un aspecto y tal vez no en otro. Tenemos que desarrollar estas inteligencias. No todos los individuos somos iguales en el desarrollo de inteligencias. Ahora, si algo que dice Gartner es que la mayoría de todos nosotros, o más bien todos, desarrollamos estas inteligencias que él menciona, todos, aunque de distinta manera, puesto que unos podemos ser buenos en una cosa, otros en otra. Eso no quiere decir que no relacionemos y que no podamos poner en práctica las demás. Así que siempre estamos combinando, aunque siempre va a haber una que que va a ser como que la principal, digamos, que nosotros desarrollamos. Entonces vamos a ver estas inteligencias, perdón, chicas. Algo también que es importante es resaltar este aspecto, porque antes en la escuela tradicional, por ejemplo, se evaluaba por este sentido, que dice aquí, no siempre las calificaciones más altas tienen como resultado los mejores profesionales. Esto es importante recalcarlo, chicas, porque antes en la escuela tradicional, como ustedes pudieron investigar, o como tenemos antecedentes, y el que sacaba 10, 10, 10, 10, 10, siempre decíamos que era el inteligente y el que más sabía y era no, el máximo del salón, el alumno más premiado y todo lo demás. Sin embargo, hoy en día, pues está comprobado que el hecho de llevar 10, 10, 10 no significa que seamos los mejores. Citlali puede llevar 10, 10, 10, 10, 10 y resulta que solamente estudia para el examen y cuando realmente debe aplicar los conocimientos, pues ni siquiera se acuerda de ellos porque memorizó nada más para pasar un examen. Entonces, eso no daría como resultado que fuera la mejor licenciada en educación. Ejemplo, no estoy diciendo que así pase. Naye puede que a lo mejor no estudie, ¿verdad? Que a lo mejor ella, pues bueno, medio repasa con lo que el profe explica, sus demás profesores y demás, pero aunque ella no es de 10 porque lleva entre 8, 9, pero resulta que ella cuando se requiere de aplicar conocimientos los tiene, ¿no? Ahí frescos y los puede aplicar. Entonces, eso es lo que para ella sería ser una mejor profesional, ¿no? Porque aplica mejor que el que lleva puro 10, 10, 10. Yo me acuerdo que hace tiempo trabajé en una empresa, ¿no? Donde llegó un ingeniero con con su certificado de estudios, porque yo estaba en la parte de esa área donde él llegó, con las mejores calificaciones y sabía mucho de teoría, ¿no? Sí tenía los conceptos grabados, pero a la hora de aplicarlo en campo, ya en el área que era de mantenimiento industrial, ¿sí? No sabía, no sabía cómo aplicar, o sea, tenía toda la teoría, sabía los conceptos, sabía hasta hablar inglés y traducir todo lo que decían las máquinas y demás, pero a la hora de resolver un problema, él no podía. Y entonces, para el puesto que fue contratado, pues los jefes, ¿verdad? Pues lo bajaron, terminó siendo ayudante de los mecánicos de esa área, ni siquiera un mecánico, o sea, de que iba a ser jefe terminó siendo ayudante, imagínense ustedes, ¿por qué? Porque sí llevaba puro 10, pero no sabía cómo resolver un problema, no sabía aplicar. Entonces, eso nos dice que efectivamente no siempre los que tengan las mejores calificaciones van a ser los mejores. Muchas veces nada más estudia para pasar un examen. Esto, pues, hacía que muchas veces se etiquetara más bien, y se sigue, porque muchos profesores seguimos cometiendo estos errores, se sigue etiquetando a los alumnos. Los que eran 10 pues eran los excelentes, los que no sabían, pues eran etiquetados como los burros, los que no saben, los problemáticos, los demás. Hoy en día, gracias a lo que pues estamos viendo de la didáctica, ¿verdad? De los
de lo que son pues, los ritmos, los estilos, los problemas de aprendizaje que ustedes más adelante van a ver, pues podemos ver que hoy en día existen muchas dificultades, discapacidades, síndromes, que también van a ser factores para que un alumno no pueda desarrollarse de manera cognitiva, intelectual, como quisiéramos. Ajá. Que nos vamos a encontrar, por ejemplo, pues obviamente un niño con síndrome de Down nunca se va a desarrollar igual que un niño neurotípico por los diferentes problemas que tiene. A un niño con autismo, pues igual no se va a desarrollar socialmente, cognitivamente, incluso tiene un coeficiente más alto y hay que trabajar con ellos, ¿sí? Entonces, hoy no podemos etiquetar, tenemos que buscar cuál es el problema que existe para trabajar con ello. Incluso hoy un niño con aptitudes sobresalientes, es decir, un niño que incluso tiene el coeficiente intelectual más alto, pues es un problema para nosotros como docentes, porque en lo que unos están haciendo un trabajo, ¿verdad? Que está de acuerdo a su nivel, él ya sobrepasa eso. Entonces, todos los niños tienen de pronto ciertos problemas que tenemos que trabajar, algunos muy sencillos, otros más complicados, otros de plano muy complicados. Entonces, tenemos que revisar esto para nosotros poder trabajar y hacer que todos aprendan. Esa va a ser nuestra función, sobre todo ustedes que se quieren dedicar a la parte de dar clase, ¿sí? Si ustedes quieren dedicarse, pues, por ejemplo, a la administración, otras cosas, pues a lo mejor ahí no van a batallar con niños, ¿verdad? O con jóvenes, con lo que quieran, pero recuerden que también algo que ha afectado demasiado ya a la educación es que muchos de estos problemas que surgen desde un inicio, desde preescolar o que nos damos cuenta en preescolar primaria, no se tratan ahí y entonces son problemas que seguimos, pues que no se tratan y que se siguen reflejando en una educación posterior. Por ejemplo, hablando, y no por hablar mal de sus compañeras que han salido ni nada, pero hay muchas o todavía incluso quienes tienen problemas, por ejemplo, de ortografía, ¿no? Vamos, con algo básico como la ortografía. Y pues son problemas que se pudieron haber corregido desde la educación primaria, pero como el maestro de primero no corrigió, el de segundo tampoco, el de tercero menos, cuarto pasó igual, quinto no corrigió, llegan a sexto de primaria y no corrigieron, pues obviamente se van a la secundaria con lo mismo, sin saber leer bien, sin saber escribir bien, pasan a la prepa y pasan igual porque ya no se corrige, llegan a la universidad y pues llegan igual, y aquí parece a veces que tengo niños de primaria a los que tengo que estarles subrayando con rojo las palabras mal escritas, las comas, los puntos, problemas tan pequeños que se pudieron haber corregido, por ejemplo, y que nunca se corrigieron y que se siguen arrastrando, ¿sí? Porque nunca se les da un adecuado seguimiento. No nos importa a veces el cómo se desarrollan los alumnos cuando somos docentes. Entonces aquí es importante rescatar esto para poder trabajar, ¿sí? Bueno, regresando a las inteligencias múltiples, pues bueno, vamos a ver cuáles son estas inteligencias y pues bueno, primero tendríamos que rescatar lo que es inteligencia. Seguramente ustedes en psicología pues ya vieron que es inteligencia, ¿verdad? La inteligencia, según Garner, pero aquí lo vamos a ver de acuerdo a Garner, se define como la capacidad para resolver problemas, ¿sí? Déjenme ver, aquí tengo problemas con sus compañeros, ok. De acuerdo con Garner, para él la inteligencia es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos para más o más culturas. Garner dice que es una destreza y que esto también tiene que ver con algo genético. Dice que todos tenemos ciertas potencialidades y que de estas se van a desarrollar de acuerdo al ambiente en el que estamos, a las experiencias que tenemos, a la educación recibida, a la motivación que tengamos. Todo esto va a influir para que nosotros las podamos desarrollar. Entonces, Garner dice que esto va a ser la inteligencia. Esto es con Garner, ¿eh? Vamos a encontrar otros autores que nos van a definir, pues, qué es la inteligencia. Entonces, se considera que es de parte genética, pero también los demás factores a los que nos rodean van a poder influir para desarrollar esto. Así que, de acuerdo a esto, Garner define que existen 9 tipos de inteligencia. Por ahí les anexé otros dos que han surgido últimamente, que dicen que es, aunque hay unos con los que todavía hay problemas, espero que hayan visto la presentación hace 8 días, así que vamos a ver a qué se refiere de manera rápida. Citlali, ¿me puedes ayudar con la lectura de estas, por favor?
Nada más que si está leyendo, tiene su micrófono apagado y no le escuchamos. Sí, perdón, profe. No se preocupe. A ver, inteligencia lingüística. Dentro de la inteligencia lingüística se encuentra la utilización y el dominio del lenguaje a nivel morfológico, sintáctico y semántico. Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva en forma oral o escrito. Incluso existe una facilidad para comprender la lógica del lenguaje, lo que facilita el aprendizaje de otros idiomas. Okay. Les sigo. Sí, por favor. Inteligencia musical. La inteligencia musical está relacionada con la capacidad para poder interpretar, componer y apreciar las pautas musicales. Este tipo de inteligencia facilita la creación y producción musical. Te permite discriminar el timbre y los sonidos de voces o instrumento, identificar notas musicales y variedades de ritmos. Muy bien, Citlali, gracias. Muy bien, la inteligencia lingüística, pues es todos aquellos que tienen esta habilidad para hablar. No sé, por ejemplo, los locutores de radio, televisión, ¿no? Que pueden estar hable y hable y hable y sacando cosas, sí, tienen inteligencia lingüística, un escritor, porque no solamente es la inteligencia lingüística al hablar, sino también al escribir, un escritor de canciones, de obras de teatro, de novelas, también es inteligencia lingüística, saben manejar el idioma, saben comunicarse, y bueno, también Garner dice que esta inteligencia tiene que ver con cómo aprendemos otras lenguas, aquellos que tienen la habilidad para aprender otra lengua, aparte de la que ya manejamos, como el inglés, francés o alguna lengua indígena, pues son los quienes desarrollan esta parte de inteligencia. Muchos de nosotros, o a lo mejor Citlali, a lo mejor nadie van a decir, no, pues yo no la puedo desarrollar, yo me cuesta comunicarme, ¿no? Pero recuerden que Garner dice que todos podemos desarrollarlas o todos podemos dominar estas inteligencias. A mí, por ejemplo, antes me daba pánico hablar, ¿no? Frente a un grupo, dar una clase. Digo, todavía a veces me da nervios, pero, por ejemplo, pues he tenido que desarrollarla, tener que manejar un lenguaje más amplio, más palabras para poder comunicarme, para poder expresarme y dar a conocer lo que yo expongo en una clase. Entonces, pues vean cómo sí podemos desarrollar. También depende de cómo trabajemos. La inteligencia musical, pues bueno, aquí esta es para aquellas personas que saben o que tienen este interés por la música, saben escuchar el ritmo, el compás, todo esto que tiene la música. Y son aquellas personas, sobre todo, que se dedican a desarrollar, por ejemplo, música, ¿no? Que le dan sonido a lo que un escritor compone. Ahora, no solamente eso, también el que le gusta tocar un instrumento, cantar, todo esto es inteligencia musical. Igual, muchos de nosotros vamos a decir, nos gusta la música, la escuchamos, sí, entendemos el ritmo, nos gusta el sonido, pero a lo mejor eso de tocar un instrumento, eso de andarle cantando y demás, pues no es lo nuestro. No significa que no podamos. A lo mejor si Trelly dice, no, pues yo no, de inteligencia musical no tengo, pero ¿qué tal si hay algún instrumento que ella pueda tocar y que realmente le salga bien? O sea, entonces puede desarrollarla si nosotros trabajamos. Por eso es que dice Garner que todos tenemos estas inteligencias y las desarrollamos de diferente manera. Naye, ¿nos podrías leer la siguiente diapositiva, por favor? Sí, profe. Gracias. La inteligencia lógico-matemática parte desde el contacto directo con la realidad, pensamiento abstracto, la ciencia y la lógica. Corresponde a la capacidad para analizar problemas de forma lógica, realizar operaciones matemáticas y llevar a cabo investigaciones científicas. La inteligencia espacial está relacionada con la capacidad de reconocer y manipular los espacios tanto grandes como pequeños, villamizar y donoso. Te permite recibir información de tu entorno, en otras palabras, ser consciente de tu alrededor en cuanto a distancias o tamaños de tu espacio, lo que facilita tareas como conducir, crear maquetas, utilizar herramientas y orientarse. Gracias, Naye.
Bien, entonces tenemos la inteligencia lógico-matemática, esta sobre todo, pues aquellos que les encantan las matemáticas, también relacionado con la física, la química. Aquí podríamos decir, por ejemplo, entrarían los ingenieros, ¿no? Que les encanta toda esta parte, los químicos, todos los que les gusta la investigación, es todo el pensamiento abstracto que lleva razonamiento, ¿sí? Y que, pues bueno, muchos de nosotros hasta nos cuesta hacer una suma, una resta, una multiplicación, ¿verdad? Eso no quiere decir que no podamos desarrollar esta inteligencia, también la podemos desarrollar, pero pues habrá quienes les cuesta menos y a otros a los que nos cuesta más. En mi caso, pues no me gusta, pero tengo que hacerlo de pronto, ¿no? La inteligencia espacial, pues bueno, aquí se refiere a cómo nos ubicamos en el espacio y sobre todo esto lo desarrollan, por ejemplo, personas como los arquitectos, ¿no? Que tienen que construir el espacio, definir, los que son decoradores, los que son, no sé, cartógrafos, todos estos que utilizan esta parte o este tipo de inteligencia para poderse ubicar. Entonces, vean, también, obviamente, la desarrollamos, dice aquí, a la hora de crear una maqueta, manejar un vehículo, porque es ubicarse en espacio. Entonces, vean todo lo que puede ser en la inteligencia espacial. Igual, como les comentaba, no por el hecho de no desarrollarla como todos, pues no quiere decir que seamos malos, simplemente tenemos que saber o tener herramientas que nos ayuden a desarrollarlas, aunque siempre va a haber una más que otra que va a estar ahí de alguna manera más presente, digámoslo así. Pero ahorita vamos a ver cómo lo relacionamos en otros aspectos. Vamos a ver cómo está. Citlali, ¿me puedes volver a ayudar a leer? No sé si puedas, por favor. La inteligencia No te preocupes. Suele pasar. inteligencia psicocorporal es la encargada de los movimientos corporales. Te da la facultad para utilizar tu cuerpo en forma total o algunas partes para resolver problemas. Es básicamente la capacidad de coordinar y controlar de manera efectiva tu cuerpo para lograr un objetivo. Esta inteligencia es ideal para bailar, por ejemplo. La inteligencia intrapersonal corresponde a la capacidad de comprender a sí mismo. La inteligencia interpersonal es la capacidad para comprender lo que mueve a otros a actuar y en base a ello trabajar eficazmente contra ellos. Siempre la inteligencia intrapersonal tendrá que ver con un autoconocimiento, la capacidad de conocerse a sí mismo, lo que se relaciona con el autocontrol emocional o autoestima. La interpersonal será la capacidad para relacionarse e interactuar con los demás, así como entender la emoción de otro y ser empático. Muy bien, Citlali, gracias. Tenemos aquí tres inteligencias entonces, la sinestésico-corporal, la intrapersonal y la interpersonal. La sinestésico corporal se refiere a esa capacidad que tenemos de movimiento, por eso dice aquí, para los bailarines sobre todo, pues funciona esta, ¿sí? Cómo controlamos nuestro cuerpo para lograr efectivo. La danza, por ejemplo, es un claro ejemplo, ¿no? De ello. La intrapersonal, pues es esa capacidad que nosotros tenemos para el autocontrol, para entendernos, para la capacidad que tenemos de comprendernos a nosotros mismos. Entonces, no a todos, por ejemplo, pues tenemos esa habilidad o capacidad de entender lo que pasa con nosotros, ¿no? Entonces, aquí es como tenemos ese autocontrol de nosotros. La interpersonal es esa capacidad que se tiene para relacionarse ahora con los demás y entender a los demás. ¿A qué nos referimos con la interpersonal? Mientras la otra, la intrapersonal, es cómo nos entendemos, cuánto nos queremos y todo lo demás nosotros. La interpersonal, pues, se refiere a cómo somos capaces de entender al otro y relacionarnos con el otro. Por ejemplo, no sé si Citlali con sus compañeras de trabajo, alguien estuviera pasando por una situación difícil, cómo la comprendo, cómo la entiendo y cómo le ayudo, ¿no? Cómo me relaciono en eso, es cómo soy empático. Recuerden que la empatía es el ponernos en los zapatos del otro para tratar de entender y comprender las situaciones por las que pasa. Entonces, eso es la manera interpersonal, ¿sí? Tratar cómo no tenemos esas capacidades. Hasta aquí llevamos pues estas inteligencias, como ven ustedes, pues bueno,
es otras 3 que podemos desarrollar. Hasta aquí espero que ya vayan identificando cuál de ustedes pues tienen más desarrollada, ¿sí? Naye, ¿podrías ayudarme, por favor? Sí, profe. Sí, gracias. La inteligencia naturalista, la cual está relacionada con ampliar el conocimiento sobre el mundo y los seres vivos. También se relaciona con la capacidad de comprender elementos de la naturaleza, encontrar relaciones entre aquellos elementos y usarlos a nuestro beneficio o de otros. Además es la capacidad de clasificar los elementos de la naturaleza, aprender de los entornos e interactuar adecuadamente con ellos. En la inteligencia espiritual se encuentra la inquietud por temáticas cósmicas o existenciales más allá del plano material. Se relaciona con la búsqueda constante de temáticas como la vida y la muerte, el tiempo y el espacio o la trascendencia. Es ese sentido de cuestionarse sobre el sentido de la vida y la convicción de que siempre hay algo más allá de la realidad de la que se vive. Por último, podríamos decir que es vivir con conciencia, todo lo relacionado con lo que nosotros entendemos como espiritual. Y gracias, Naye. Pues bien, la inteligencia naturalista es cómo nos relacionamos precisamente con todos los demás seres vivos y entender la naturaleza. Por ejemplo, los biólogos, los médicos veterinarios, todos aquellos a los que les gusta relacionarse en este sentido. No quiere decir que por eso, pues nosotros o los demás que no nos guste o no nos llame la atención estas carreras, por ejemplo, no quiere decir que no nos guste cuidar de la naturaleza o relacionarnos con la naturaleza. Entonces, aquí es esta inteligencia, cómo nos relacionamos con el medio ambiente en el que estamos, toda la naturaleza, desde cuidar la naturaleza, cuidar los seres vivos y todo eso. A lo mejor Citlali dice, bueno, ni quiero ser bióloga ni nada, ¿verdad? Que tenga que ver con la natural, con eso, pero a lo mejor sí le gusta cuidar a los perritos, las plantas. Entonces ahí ya estamos desarrollando la inteligencia naturalista. La inteligencia espiritual pues tiene que ver efectivamente con más parte existencial de nosotros, entender la vida y la muerte, entender a la vida, ¿sí? O sea, tiene que ver más con ese plano de a veces relacionado también con la religión, que es lo que estaríamos un poco. También cada uno de nosotros entiende de distinta manera y lo desarrolla de distinta manera. Y bueno, hoy en día también se agrega la inteligencia existencial y la inteligencia moral. La existencial es realmente esta parte de entender quiénes somos, qué estamos haciendo, que descifrar pues esta parte o filosofar qué es lo que hace que estemos en este mundo, ¿no? Filosofar sobre eso, ¿sí? Entender. Por eso, pues bueno, les decía, es algo nuevo. Y la inteligencia moral, esta inteligencia, como dice aquí, rechazada actualmente, pero se menciona porque de alguna manera es como tenemos esa capacidad, aparte de entender, sobre todo de ponernos en relación con la sociedad, pero uniendo pues los valores para una convivencia mejor, sí, porque es la parte moral, todas estas normas sociales que se ponen en una sociedad para actuar bien dentro de la misma sociedad, sí, como tal, es un poco rechazada, sin embargo, pues sería esta parte, aunque tendría que ver sobre todo con las relaciones y ligada a las relaciones intrapersonales, ¿sí? Interpersonales, perdón, porque es la relación que tenemos con los demás y poner pues nuestros valores en relación con los demás. Por eso es la inteligencia moral. Ajá. Entonces, cada uno de nosotros desarrolla una de estas inteligencias, siempre algunos tienen una más que otra, pero las vamos a ligar. ¿De qué manera? El hecho de que Citlali a lo mejor sea mala en matemáticas, sí, no quiere decir que esto no lo podamos desarrollar. Si a lo mejor a Citlali le gusta el baile, no sé si le gusta el baile y la danza, Citlali, por ejemplo, si a Citlali, por ejemplo, le gusta bailar y se mete a clases de baile, pues ahí va a tener que utilizar las matemáticas, porque para poder poner una coreografía, pues seguramente le van a tener que poner un cierto número de pasos, tiene que escuchar un ritmo, tiene que contar, entonces podemos ligar uno con otro. Si a lo mejor al niño las matemáticas igual le cuestan, pues lo podemos relacionar. Si a lo mejor le gusta mucho la naturaleza,
pues vamos a poner trabajos que tengan que ver con la naturaleza, contar, no sé, a insectos, plantas, flores, y esto vamos a irlo relacionando. Todas las inteligencias las podemos relacionar a la hora de enseñar y hacer que puedan tener estas habilidades, destrezas, aptitudes para ir desarrollando, aunque todos tenemos una más marcada, ¿sí? Por ejemplo, si Nayeli, ¿cuál es la inteligencia que más desarrolla usted, de acuerdo a Gardner? Mm, no sé, profe. Yo creo que últimamente es la... Bueno, yo creo que por lo que pasó, o el suceso que pasó, sí como que buscas como que conocerte más a ti misma, ¿no? Ujú. Sí, Ok, entonces estaríamos hablando de la inteligencia intrapersonal. ¿Vale? ahorita. Ajá, muy bien. Dale. Citlali, ¿usted cuál desarrolla más? Por ejemplo, a mí me gusta tocar la flauta, entonces sería como musical. La inteligencia musical. Y ahí tenemos que aprender a meter las demás inteligencias, ligarlas. Por ejemplo, yo creo que desarrollo más la inteligencia sinestésico corporal, porque me encanta la danza, el baile, y me ubico, ¿no? En esta parte. Pero pues tengo que desarrollar las demás. Entonces, también creo que la lingüística en la actualidad también es algo que he desarrollado porque he tenido que aprender a hablar, ¿no? A estar fluido, a dar un mensaje. Entonces, pues vean, entonces todo esto, además de la inteligencia sinestésico corporal, pues creo que también necesito de la espacial, por ejemplo, porque obviamente cuando bailo tengo que ubicarme en un espacio, en una determinada área. Bueno, yo que estuve en un grupo de danza, pues era ubicarnos en un espacio, en un escenario, no irte de tu espacio para no tirar a la otra pareja o pisar a tu pareja, ¿verdad? Entonces todo eso influye, tenemos que ir ligando todas, ¿sí? ¿Dudas con esto, chicas? No, Lick. Ninguna. Ah, ok. Bien, entonces esto tenemos que aprenderlo a relacionar en lo que en la actualidad pues son los procesos de enseñanza y aprendizaje precisamente para ayudar a nuestros alumnos a que ellos se desarrollen mejor. No solamente nuestros alumnos, yo les decía que a lo mejor ustedes se quieren dedicar a una escuela y esto es muy padre, pero como licenciados en educación pues les toca también de pronto a lo mejor trabajar en otras áreas donde a lo mejor no trabajen con alumnos, pero sí con personal y de todas maneras es trabajar los mismos aspectos para que ellos se puedan desarrollar. A lo mejor Nayeli dice, no, yo no quiero dar clases, pero a mí me gustaría trabajar en el área de recursos humanos. Trabajar en recursos humanos en una empresa, ¿verdad? Por ejemplo, es trabajar igual con personas. Es como si fueran nuestros alumnos, porque de pronto hay que darles cursos de capacitación, porque tendemos que entender cuáles son sus motivos para estar ahí, cómo trabajan, cómo son, en qué aspectos tengo que apoyar. Entonces, seguimos trabajando en procesos de enseñanza y aprendizaje y entonces tenemos que saber desarrollar estos aspectos. ¿Sí? Espero que hasta ahí vayamos bien. Ahora déjenme de esta semana pasar, de esta semana. Chicas, me van a ahorcar, yo sé que sí, pero que creen que hace 8 días me equivoqué con la tarea, así que pues aquí les tengo una gran noticia. Dentro de 8 días no van a tener tarea porque a mí se me pasaron 2 temas que son parte de la unidad que todavía no terminábamos. Así que la tarea que hicieron este fin de semana pues ya la voy a tomar como adelantada para la siguiente semana, así que la siguiente semana pues no tienen tarea porque ya la hicieron, pero fue por error mío, ¿sale? Disculpen ustedes, así que van a tener un descanso. Pero bueno, faltaron 2 aspectos importantes dentro de lo que es, o nos faltan más bien 2 aspectos importantes dentro de lo que es los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ya vimos lo que son, pues qué es enseñar, qué es aprender, el maestro, el alumno, los contenidos. Nos falta ver precisamente dentro de lo que los dejé de la didáctica, pues lo que es el proceso de evaluación. Ustedes más adelante van a ver lo que es evaluación educativa y van a entender todo el proceso, pero también es importante para nosotros en la didáctica entenderlo, porque todas las demás o todo lo que vamos a ver aquí en adelante, que son los diferentes tipos de escuela, pues manejan la evaluación de distinta manera, ¿sí? Como usted ya puede observar en sus apuntes, como lo hace, por ejemplo, en la didáctica tradicional. Vamos a ver qué es esta evaluación. La evaluación, cabe mencionar, chicas, que realmente es un aspecto en la actualidad que se retomó mucho de la parte empresarial, porque es realmente en el área empresas donde se aplica la evaluación y al ver resultados, pues obviamente se trae a lo que es
la educación. No quiere decir que antes no se evaluara, claro que sí, pero con diferentes estándares. Pues bueno, la evaluación que se aplicaba en el campo laboral era todavía con muchos más aspectos a evaluar y por eso se considera para la educación. Así que evaluar hoy en día es muy importante para la educación, ¿sí? Porque al final de cuentas esto nos va a ayudar a comprender, a entender de manera sistemática, como dice aquí, cómo se logran nuestros objetivos educativos que se tienen, ¿sí? Entonces, la educación, pues es un proceso y este proceso se necesita evaluar, ¿sí? Porque necesitamos ver los cambios que está dando, ya sea de manera a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Entonces, por eso es importante evaluar. Siempre tenemos que evaluar. Y pues bueno, evaluar es sobre todo emitir un juicio de valor. Así lo vamos a encontrar. Emitir un juicio de valor sería evaluar. Pero para poder emitir este juicio de valor, nosotros nos vamos a basar en diferentes criterios. Por ejemplo, hoy en día ustedes para poder darles la calificación que tengan, ¿sí? La calificación que sea, pues tenemos que evaluar ciertos criterios, como en este caso se les evalúa su presentación, sus participaciones, sus tareas, son criterios para yo poder emitir un juicio. Ah, pues sí, Citlali pues sí me entrega bien sus tareas a tiempo, siempre está con el uniforme, puntual, la asistencia, pues obviamente no le voy a poner un 5 porque estaría haciendo mal mi juicio de valor, ¿sí? O también, por ejemplo, sería inapropiado de que, híjoles, bueno, Chonita no viene a clases, no me entrega tareas, resulta que en el examen saca 10 y yo le pongo 10 de calificación, ¿no? Y Naye, que siempre está en las clases, que a veces le falla una tarea o me las entrega tarde, pero que siempre está y me entrega todo y que es puntual, sacó 5 y luego le pongo 5, pues no va a ser justo mi juicio de valor, ¿sí? Porque tengo que hoy valorar al alumno con varios aspectos para yo poder emitir un juicio. Y hablando de calificaciones, chicas, recuerden que calificación parcial, pues se las entrega a dirección. Yo no se las doy, ¿vale? Por si estaban esperando de esos trabajos, recuerden qué dirección se encarga de darles su calificación, ¿sí? Entonces, aquí les puse esta imagencita que dice alumno docente y qué evaluar. Bien, ¿qué se evalúa? Pues se evalúa por una parte al alumno, ¿sí? Que son las adquisiciones de actitudes. Aquí al alumno, es decir, todo lo que está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo, pues es lo que se va a evaluar. ¿Qué se evalúa al docente? Pues sus características y comportamientos. Del docente, la manera en que enseña y la manera en que está haciendo que los alumnos puedan obtener resultados, ¿sí? Entonces, son efectos que hay sobre el alumno y efectos que hay del alumno sobre el docente, porque todo es una relación, como hemos visto. ¿Qué evaluamos también? Pues las estrategias pedagógicas, y dentro de estas estrategias, pues evaluamos a los objetivos, porque también se evalúan a la metodología, como ustedes ya investigaron, las técnicas y el material. Todo esto se va a evaluar. No solamente es al alumno y no solamente es al docente, sino se evalúan todos estos aspectos para ver cómo se está logrando. Entonces, por eso es una operación sistemática, ¿sí? Y siempre va relacionada con nuestra actividad educativa, siempre. Aquí, ahora bien, cabe destacar que la evaluación no solamente va a ser ya a lo que es propiamente la adquisición de contenidos, como ustedes pudieron ver en la escuela tradicional, ¿no? Se evaluaba pues como los aprendizajes que tenían nada más. No, hoy en día la evaluación va a ser de manera integral. La evaluación va a evaluar diferentes aspectos de nuestros alumnos, ¿sí? Desde nuestros aspectos personales, conductuales, el ambiente, familiares, problemas de aprendizaje. ¿Para qué? Para ver cómo es que logran los objetivos o qué tenemos que cambiar. Cuando nosotros evaluamos a las estrategias, a los métodos, a los objetivos, es con la finalidad de ver en qué tenemos que modificar para que nuestros alumnos puedan alcanzar los aprendizajes que nosotros queramos, ¿sí? También al docente, por eso también hoy la evaluación es para todos, no nada más antes que era para el pobre alumno, que siempre el alumno, el alumno, el alumno. No, hoy en día la evaluación es para todos, ¿sí? Así como, por ejemplo, yo los evalúo a ustedes, ustedes me pueden evaluar a mí, sí, decir, no, pues el profe no da una en la clase, pues cámbienlos, ¿no? Porque no le entendemos, porque sus materiales ni le entendemos, son feos, o sea, ustedes pueden dar
esa opinión y evaluar la labor que tenemos como maestros, porque se trata de que ustedes aprendan y puedan adquirir conocimientos, no de que pues no aprendan nada, porque pues imagínense, de eso no se trata. Pues, la evaluación es para eso, evaluamos todo, materiales, evaluamos el ambiente, por eso es una evaluación integral, ¿sí? Así que es una actividad intencional, como les puse aquí. ¿Por qué? Porque la intención es precisamente ver cuál es lo que nos está causando que estemos teniendo buenos resultados o qué es lo que está causando que tengamos malos resultados. Y entonces que esto haga que nosotros em, pues veamos reflejados los objetivos, cómo se están logrando. En este caso, todos los objetivos